Muy bien, disculpen la demora, pero es que estaba esperando que se moviera el carrito de los helados que estaba aquí al lado, que hacía un escándalo maravilloso, y esos helados no me gustan. Así es que, pues nada, bienvenidos al episodio número 21 de Conexión Gastronómica Total Play, en esta segunda emisión de mayo, que ya estamos por terminar el mes, el día que ustedes lo vean, pero esto fue hecho en mayo justamente. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos los que se van conectando. Como saben, Conexión Gastronómica Total Play es un contenido que está dedicado a hacer conexiones, a estar entrevistas, conversaciones, comentarios y sobre todo plantear escenarios distintos sobre temas de la gastronomía. Hemos tenido un montón de gente dentro de esta estoy viendo los comentarios, me están cayendo muchos comentarios ahora. Muchas gracias por unirse a todos los que se van conectando también. Salúdenme si pueden, evidentemente. Ya estamos viendo que nuestro invitado también se está conectando. Insisto, Conexión Gastronómica Total Play es uno de los contenidos que más disfruto hacer porque me permite estar relacionado con gente muy valiosa, pero sobre todo con perspectivas de darnos un espacio, una horita para conversar sobre asuntos que a veces se conversan o se hablan en mesas, en medio de mesas de trabajo, en mesas trasnochadas, en lugares, en restaurantes, que el gremio gastronómico generalmente hacemos, pero no le ponemos una cámara y mucho menos lo grabamos o dejamos testimonio para en vivo, ¿no? Para poder de pronto comprometernos con ciertas opiniones o actitudes. Esta semana no podía yo desaprovechar la oportunidad de poder de continuar, extender un poco más esta nostalgia del viaje que tuvimos. A todos los que están conectando, muchas gracias. A Moquit le gustaba, muchas gracias. A Fer Espjim también. Saludos. A Arnulfo Sandoval, Lara Noguera, muchas gracias por conectarse. Ahora los saludos a todos. Esta semana quisiera yo extender un poco más la conversación sobre el asunto de un viaje que tuvimos la semana pasada, después de 1 año y medio yo de no salir de manera formal y ya con un poquito menos de pavor sobre el tema de la pandemia, sino más bien con una intención clara de ir a relacionarme con uno de los estados que más he viajado los últimos años. De hecho, fue el último estado en el que yo estuve antes de que comenzara toda esta pandemia. De hecho, me enteré yo en el de la pandemia junto con mi invitado, íbamos bajando del lugar que visitamos este viaje, Pueblo Viejo, Misantla. Nos enteramos de que ya había pandemia, de que ya había alcanzado Nueva York, de que se venía un asunto complicado en aquel entonces. Bueno, pues ese viaje en aquel entonces, en 2020, en enero, febrero de 2020, pues prácticamente hicimos una edición 2021 en medio de unas jornadas y de un escenario que tiene planteado de investigación gastronómica, de recorridos gastronómicos y o turísticos, evidentemente. Es decir, de inserción como producto destino, como un espacio para reconocer virtudes gastronómicas que de pronto nos saltan a la luz o que olvidamos o que no entendemos porque nadie nos la ha explicado, ¿no? Esta zona que nuestro invitado nos explicará, esta zona que de verdad ha sido para mí un descubrimiento en los últimos 1 año y medio, prácticamente 2 años, de estar yendo con frecuencia a Veracruz. Por alguna extraña razón ahora he ido más a Veracruz que a cualquier otro estado de la República, sin contar Puebla o el lugar en donde vivo. Pero lo más importante es que es una oportunidad para empezar a encontrarnos de lejos con la identidad que tenemos. El viaje en sí mismo era una exploración sobre el asunto del maíz y era reconocer o acompañar y además dejarse guiar por una persona a la cual el invitado de hoy, que admiro mucho, que quiero mucho como persona, como individuo, como profesional, que a lo largo de los meses hemos ido coincidiendo no solamente en términos profesionales sino también personales, principalmente personales y luego profesionales, que es una persona que ve de frente, que es una persona que tiene mucha intención a largo plazo y que tiene además sueños que va haciendo realidad a base de trabajo, constancia, consistencia, mucha inversión. Es un ejemplo de una manera de hacer investigación gastronómica con la cual coincido, con la cual respeto, con la cual yo mismo he vivido desde hace muchos años y que me encuentro muy identificado con lo que hace él. Se lo he dicho varias veces en privado, se lo he dicho, ahora se lo diré en público, ya está escuchándome y quiero que lo escuchen ustedes también. Su estilo de hacer investigación gastronómica es muy similar a lo que yo hacía hace 10 años y la manera en la que yo iba estructurando el conocimiento y sobre todo relacionándome con las comunidades y la manera de producir materiales o productos académicos comercializables, ¿no? Eso hace 12 años. Se lo he dicho muchas veces que
que lo que me gusta de lo que hace Rodi Orea, nuestro invitado para el episodio número 21, es que me recuerda aquella esperanza que yo tenía sobre estar en una comunidad, la manera en la que te vas relacionando con un espacio, que te va atrapando y te va generando esta sensación de familia en un lugar recóndito de la sierra, en un espacio en el desierto o en un poblado XY, sin importar el estado de la república. Me recuerda mucho a quién era yo, pero me recuerda también una cosa importante, que si yo regresara hoy a hacer investigación como lo hacía en aquel entonces, sin de pronto saber mucho para dónde íbamos y un poco con toda esta vorágine de apenas iniciaban las redes sociales, estaba el interés empezando por la cocina mexicana, si yo regresara a hacer investigación a ese momento y me regresara en el tiempo, me gustaría hacerlo como lo está haciendo él. Y creo que eso es algo que dice mucho más de mi respeto por nuestro invitado, pero sobre todo el cariño que nos tenemos y la capacidad que tenemos de vernos de frente y coincidir. No hice más que el año pasado, justo en aquel viaje en diciembre de 2019 debió haber sido, un viaje anterior que fuimos a Perote, nos invitó a Perote en una de sus experiencias también que tiene planteadas y que además tenía un muy bonito trabajo. Pues otorgarle o reconocerle como un miembro honorario de SIG México, que finalmente es una comunidad dedicada a esto, que tiene intenciones, que tiene deseos, pero que sobre todo suma ideas y perspectivas. De verdad estoy muy contento de recibir a Rodi Orea en esta conexión gastronómica número 21. Hemos entrevistado mucha gente y me da mucho gusto el poder hablar hoy con un tema que tiene que ver directa y concretamente con lo que somos. Para aquellos que quieran saber mi postura un poco sobre el asunto del maíz, chequen mi podcast en Spotify. Es un esfuerzo catártico, yo se los he dicho, no tiene que ver directamente con que se vayan conectando, ¿verdad? Muchas gracias, Happy Geo, no sé quién, ya voy saludando a todo el mundo, trataré en lo que... Ahí estamos ya, muy bien. Mi querido Rodi Orea, ¿hasta dónde estás, por cierto? Güey, no sé dónde andas ahorita. Hoy sí estoy en Jalapa. Hoy sí estás en Jalapa. Hoy sí estoy en Jalapa. Sí, bendito claro. Dios que tu pueblo te recibe. Sí, ya, un día esos van a decir, no, ya, aquí ya no. Te van a expulsar, de Jalapa, te van a nombrar ciudadano emérito, de Jalapa y te expulsan hacia Misantla seguramente. Ándale. De hecho, todo el mundo piensa que soy de Misantla ahora. Bueno, pues es que si te lo has apropiado tanto, seguramente será por algo, ¿verdad? Claro. Amigo mío, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que me dio mucha emoción el poder recordar estos 2 años que llevamos de conocernos y un poco ponerle contexto brevísimo, a la relación que yo tengo contigo y a la manera en la que tú me has descubierto una zona que yo creo que pocos hemos valorado y que creo que le debemos mucho. ¿Qué carambas haces, Rodi Orea, con Choco Divulgación y con un montón de cosas que están empezando a suceder? Pero, ¿qué haces tú de tu vida concretamente? Bueno, concretamente de mi vida, también... Ahora, no, tampoco es terapia, exactamente. De momento también ya no sé, ¿no? No, pero sí, el proyecto empieza con Choco, que era una forma de poner en contexto lo que es Jalapa y la región. Por lo que decías hace un momento, de momento todo el mundo habla de Veracruz y lo primero que piensa solamente es en 2 lugares. El puerto, como tal, y cuando hablamos más sobre cocina indígena o tradicional, hablamos de Papantla. Pero muy pocos hablan del centro de Veracruz y por eso siempre enfatizo mucho algunas palabras que de momento varios no están de acuerdo con ello, pero yo soy de aquí y sé lo que digo. Entonces, centro de Veracruz. El centro de Veracruz es muy importante desde inicios en esta cultura que tenemos y como entendernos como México, porque justamente por el puerto pues hay todo este ingreso, ¿no?, de migrantes españoles y posteriormente todas las demás culturas, porque no solamente fueron españoles, pero justamente en la región de Jalapa pues es donde están los primeros asentamientos. Y en esos asentamientos encontramos pues toda esta riqueza y esas aportaciones culturales que tiene hoy la gastronomía nacional, yo podría decir ahora, y que tiene un inicio que es Jalapa, definitivamente, por muchos aspectos históricos, que es algo que me apasiona también hablar, que ya lo saben ustedes, los que han venido, contamos y vamos como desmenuzando toda esta parte histórica para poder entender el contexto de lo que comemos. Al final de cuentas se trata de ello. Y es una pregunta que a mí me llegó hace muchos años cuando decían que en Jalapa no teníamos nada que comer o un platillo que representara Jalapa. Y entonces yo decía, ¿cómo de qué no? Si toda la vida he crecido en esta ciudad, conozco a mi abuela y hay una serie de platos que nos definen como jalapeños, pero que además tienen un origen. Y fue como empezar a rastrear de dónde venían los productos, de dónde venían las técnicas, y de momento, cuando ya estoy inmerso en la cocina, es algo que dije, bueno, hay que hablar de ello. Y es como empieza como esta idea de Choco, ¿no? Empezar a hacer un poco de divulgación, que justamente es Choco Divulgación, para hablar de lo que es Jalapa y la región. Que a medida que vas conociendo esta zona, te vas dando cuenta de la riqueza que tiene, no solamente en el aspecto cultural, en el histórico, sino también en el gastronómico, que es justamente lo que hacemos.
Y es como empiezas a entender lo que comes, porque eso es lo que somos, lo que comemos. Está bien dicho ese tema de cuando decimos que somos lo que comemos, sí, en realidad. Yo podría decirte que tengo chile seco en mis venas también, ¿verdad? No solamente maíz. Y bueno, como ese tema. Y es así como empieza hace casi 3 años el tema de Chocodivulgación, para hablar un poco más y que las personas que me siguen en redes sociales pues pudiesen conocer de dónde soy, qué estoy haciendo, pero sobre todo, qué tenemos como gastronomía, que es como este tema que venimos haciendo. Entonces, pues empiezan otra serie de proyectos a la par, no solamente vino el tema de divulgación, el tema de cocinar justamente en espacios que tenemos en la región, ir a estos lugares, empezar a generar también alianzas y empiezan las rutas, porque de momento yo hacía este tema de rutas como una experiencia más bien de que invitaba a los amigos, iban, conocían y demás, y de momento pues surge la idea de decir, pues ahora vamos a invitarlos a que vengan a conocer la zona. Y es como empieza estas experiencias culinarias, ¿no? Desde Jalapa y desde que vamos al pueblo y vamos conociendo la carretera y te voy poniendo en contexto y vamos comiendo, que es algo que ya ustedes vivieron también, ahora que vinieron, es lo que publicamos hace unos días, el poder comer la región, ¿no? Y es así como los últimos años he venido trabajando, porque también ha sido un tema de irte adaptando. Siempre me han preguntado que por qué no tengo un restaurante. La verdad es que en algún momento sé que lo voy a tener, pero en este momento soy muy enfocado a seguir conociendo la zona, la región, las aportaciones que tenemos y lo que seguimos dando a México, porque no solamente es el Estado, sino también lo que aportamos al país. Y pues básicamente es como eso. Y el tema pues surge con un tema de documentar, de investigar, de estos registros que ya tenemos sobre cocina, sobre no sé, productos, técnicas y lo que y lo que venga, ¿no? Y ya para formalidades está bien, vamos a comenzar ya con algo más de carnita, porque al final la intención de estas conversaciones, Arodi, es justamente dejar incluso una especie de pausa en las carreras de alguien, ¿no? Es decir, para mí hay pausas muy importantes con la gente que estoy entrevistando, porque aparte que les conozco personalmente o tengo alguna relación, la intención sí es dejar contribuir algo, pero además observarnos en el tiempo, ¿sabes? Como poner un punto y seguido o una coma o de pronto un punto y aparte, ¿no? En algunas cosas. Con algunos ha pasado, créeme. Y ¿qué es ser jalapeño para ti antes y después de todos estos años? Es decir, ¿ha cambiado la manera en la que te enfrentas a tu propia identidad como veracruzano? ¿De qué manera te observas ahora? Es decir, después de este periodo como de transición, ¿no? De este viaje que has tenido, incluso de moverte ya algunos kilómetros, regresar y estar en este vaivén, que eso lo hemos hablado y lo conocemos quienes te conocemos personalmente, pero ¿quién eras tú y quién eres hoy en ese término de identidad veracruzana? Creo que este tema me ha llevado a estar como mucho más seguro de quién soy en el tema de ser jalapeño, ¿no? Soy muy orgulloso jalapeño, porque eso siempre lo he tenido muy claro desde antes, ¿no? Que me dedicara a ello. Pero lo veías como un aspecto más como en la apropiación que se maneja mucho en el tema turístico, cultural, sí, la cultura, las universidades, etcétera. Pero ahora, en el tema de lo que soy a partir de la cocina y de lo que he ido descubriendo y de lo que me ha ido llenando, pues te puedo decir que soy orgullosamente jalapeño, pero además entender que los jalapeños o Jalapa como tal, la ciudad, ha sido un punto medular, cuna de muchas cosas, tanto en la historia, en la cultura, y eso te llena de orgullo, te llena de saber que eres eso ahora. Yo sí estoy muy orgulloso de mi jalapeñidad, ¿Tú ¿no? crees que esa jalapeñidad y esa veracruzanidad, porque creo que es la mexicanidad como la vivimos, ¿tú crees que antes era escandalosa? Porque somos muy orgullosos, ¿no? Te lo digo porque es un viaje que yo creo que hay un antes y un después de todos los que nos dedicamos a hacer esto, pero sobre todo de todos los que profundizamos realmente y nos metemos a la carnita, vaya, que no nos gusta nomás quedarnos por las ramas, sino que vamos para el fondo del asunto. A veces nos volteamos a ver o te volteas a ver y dices, yo era ese que decía orgullosamente que soy tal o cual, pero cuando me preguntan tres cosas, pues la neta es que no sé, o sigo Así es. repitiendo como tres peroratas y escandalosas, y a veces tenemos posturas muy hipócritas respecto al orgullo nacional, ¿no? Como en un nacionalismo muy estridente, escandaloso, una vez al año casi siempre, o dos veces por año, y ya, güey, el resto del año estás despotricando de tu ciudad y el resto del año la usas como si fuera taza del baño y, ¿sabes? O sea, como que no hay una verdadera propiedad de esa identidad. ¿Crees que eso aplica también para México y que tú hoy te ves ya distinto? Es decir, ¿sí aplica esta como diferencia que estoy haciendo yo tanto para ti como para el México entero?
Sí, en general así es, y dices, tienes mucha razón en esa parte. De momento presumimos algo que nos sentimos orgullosos, ¿no? De decir, soy de aquí, soy de allá, pero en realidad sabemos muy poco de todo esto. Mm. Digamos, presumimos la parte superficial, lo bonito, cuando nos conviene, como dices. Además, ¿no? O Así sea, además, ¿no? somos Y muy cuando no, maniqueos para eso, somos muy hábiles para jugar qué ponemos y qué no, ¿no? sí, pero ya cuando hablas justamente de como de esos arraigos, de esta identidad, de estas raíces, pues no sabemos nada. Y te lo puedo decir que fue una de las preguntas que me llevó a dedicarme a la cocina cuando dijeron que en Jalapa no teníamos un platillo que nos representara o una cocina que nos representara. Y dije, ¿cómo de que no? Y es donde empezó este cambio. A ver, espérate. A ver, sí me siento muy orgulloso de ser jalapeño, pero ¿cómo es posible que no tengamos nada de qué presumir en ese sentido? Y fue donde ya te metes justo a investigarle, a irte a preguntar con la gente que sabe, a consultar. Y bueno, han sido bastantes años, ya más de una década. Y bueno, ¿Por qué en el escoger antes y esta en el zona? después, claro que ahora Perdón, sí sí, lo veo. dime. ¿Sí? En el antes y en el después, te puedo decir que sí hay una diferencia entre ese Arodi de hace 15 años o 20 a este Arodi de hoy, que está muy seguro de quién soy, de lo que como y de lo que podemos aportar a la gastronomía nacional, ¿no? ¿Por qué Misantla? Es decir, ¿por qué este corredor? ¿Por qué esta zona que tú explicas como Totonacapan Meridional? ¿Por qué esta franja? Porque al final, digo, es una, yo te lo decía la primera vez que fui, que era, me parece como una ruta lógica reversa, ¿no? Es decir, si yo quisiera ir entendiendo para atrás qué pasó, tendría que ir echándome hasta el puerto de Veracruz, ¿sabes? O sea, Ajá. como para llegar hasta allá. Esa es la ruta justamente en reversa como para ir entendiendo qué pasó, por dónde entraron aquellos, o sea, cómo fue como todo este proceso, pero por qué esta franja que al final es muy definitoria en términos incluso de geográficas, pero es muy Ujú. definitoria en términos históricos, que además sabemos poco, insisto, ¿eh? O sea, es un recorrido que pocos hacen con conciencia de causa. A mí de los pasos que más me gusta es Perote, la zona de Perote, porque o sea, yo, mira, me acabo de terminar una rebanada de jamón serrano que me traje de ahí. Y yo digo, a ver, volteas a ver Perote, la zona, la región, y que yo tengo la oportunidad de conocer esta zona de Andalucía, Jaén y demás, y digo, claro, güey, pues estos güeyes llegaron, vieron esto que tenían, había árboles, yo te pregunté el otro día, ¿y dónde están los olivares? Porque estos tenían que haber plantado esto, ¿no? Tenía que haber una gastronomía construida alrededor de eso. Pero es una región que se parece un montón, físicamente, es decir, geográficamente es muy Ujú. similar. Y entonces hoy tienes Perote como hay se los digo así, ¿eh? Es el último T-Rex, güey. O sea, está ahí encerrado. Ese está bien bonito porque me parece que es como una jaula y de identidad muy curiosa, güey, que habrá que explorar en algún punto. Cómo siguen haciendo jamones y saladas, o sea, todo esto que comen que está bien divertido. Pero ¿por qué esta franja? ¿Por qué esta franja que nos lleva hasta el mar, literalmente? Y tiene que ver con ese aspecto y de la pregunta que yo me hice de dónde venían los productos que consumíamos en Jalapa o el origen Ok. de la cocina de Jalapa. Y entonces, algo de lo que sí sabíamos aún, en esa comparativa de antes y después, sabemos el origen de la ciudad, el origen indígena de la ciudad, que es Totonaco, de lo cual se habla muy poco. Y entonces cuando tú vienes a esa pregunta, Totonaco, pero los Totonacos son los de Papantla, ¿no? Porque pues, están más hacia el norte y todo el mundo ha construido la historia del Totonacapan a partir de Papantla. Papantla, sí. Sin embargo, cuando empiezas a meterte en ese tema de investigación y decir, bueno, a ver, ¿qué se conformaba o qué era el Totonacapan? Y pues te das cuenta de que ocupaba literalmente o geográficamente la tercera parte del centro o del estado de Veracruz, lo que es hoy el centro del estado de Veracruz. Esa tercera parte, o sea, si divides Veracruz en tres, el centro es el Totonacapan. Es decir, que lo último del Totonacapan es Papantla, pero el centro de Veracruz es este corredor por el cual hemos ya avanzado y caminado a partir de Jalapa, ¿no? Y lo que decías, es como reconstruir la historia a partir, como en reversa, Sí, sí. ¿sí? Entendiendo que Jalapa es el primer centro poblacional donde llegan los franciscanos, porque tiene que ver con el origen franciscano, y establecen un primer convento y empieza la evangelización de los totonacos de esa región centro, que es el punto donde estaba el florecimiento de esta cultura a la llegada de Cortés. Algo bien importante, porque de momento vemos como estas secuencias históricas o toda esta historia, y entendemos que cuando llega Cortés, con los primeros que se entrevista o los primeros que se ve, son con los señores del Totonacapan, 30 Sí. para ser exactos, según la historia, y con el primero que se encuentra es con el cacique gordo de Zempoala, ¿no? Y Zempoala está en el sur, bueno, en el centro sur, que es como la región centro que coincide Veracruz Puerto con Jalapa,
y es el centro poblacional más importante de ese momento, de hace 500 años. Entonces, ahí empieza la construcción de este corredor o de esta parte de incursión de españoles hacia el centro del país, empezando por el puerto, en particular por la región de Zempoala, y se conecta con Jalapa. Jalapa es un punto muy importante entre la costa central y el altiplano mexicano, que vendría siendo lo que hoy es Tenochtitlán, Puebla y demás estados. Desde tiempos, digamos, memoriales y tiempos prehispánicos, Jalapa ha tenido un lugar muy, muy importante en este centro del estado de Veracruz, que no se conocía como Veracruz, pero que además recordemos que el Totonacapan originalmente lo componen dos estados, que es Veracruz y Puebla. No podemos descartar a Puebla porque la misma Sierra Madre Oriental sigue teniendo, bueno, a esta no la pudimos dividir, ¿verdad? La parte política sigue estando Puebla y Veracruz, y yo por eso siempre hablo mucho del Totonacapan, no como un lugar específico, no como Papantla, no como Veracruz o Zempoala, sino como una gran región geográfica, que de hecho existe un gran trabajo de uno de los arqueólogos que ha hecho más investigación sobre ello, que es el arqueólogo Mar Gordillo, que hay un mapa que ya tiene muy secuenciado así históricamente y cronológicamente sobre cómo fue este florecimiento. Y este florecimiento es en la región central, que abarca la región de Jalapa a la región de Misantla. Este corredor existe desde tiempos prehispánicos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucho del producto que se producía en Misantla tenía que subirse por la sierra. Y esta sierra es la Sierra Madre Oriental, donde está Jalapa, y converge con el eje neovolcánico. Entonces, para cruzar hacia lo que es el altiplano, pasaban por acá. De hecho, cómo fundamentar esta también, cómo estaba dividido la parte geográfica, es por una población que tenemos muy cerca de Jalapa que se llama Tlacolulan, que es el lugar de los tlacuilos, donde existen el mayor número de códices que se escriben ahí, y pues se ubica geográficamente toda esta región. Desde ahí tenemos como este corredor que ya existía, que solamente lo único que hizo Cortés y los españoles que llegaron fue adaptarse a los caminos que ya había, hacerlos más grandes, adaptarlos al tema de comercialización de productos que tenían que, obviamente, mover desde España, pasarlos por Jalapa y viceversa, los que se obtenían en la región central, y llevárselos al que hoy es el puerto de Veracruz, aunque originalmente no era el puerto. Recordemos que es la Antigua. La Antigua es el primer puerto que se hace en este río, pero la capacidad no fue suficiente, y entonces se tuvo que mover a lo que hoy es el puerto de Veracruz y construirse la ciudad. Sin embargo, Jalapa durante los primeros 100 años sigue siendo el lugar, a partir del convento, donde se establecen las familias españolas, donde se establecen los primeros frailes, y empieza toda esta comunicación entre la región. Y todos los productos que hay alrededor de esta región Jalapa, pues se empiezan a traer a la ciudad. Y desde aquí se comercializan. Primero, por ser un lugar estratégico. Y segundo, por el clima benéfico. Funcionaba como un refrigerador natural en esos años. Y entonces, pues todos los productos, para que no se descompusieran, pues se quedan aquí. En este camino, pues también hay otros puntos intermedios como Las Vigas y Perote, donde ven este maravilloso clima los españoles y dicen: de aquí somos, vamos a seguir produciendo y reproduciendo lo que ya tenemos, nuestra cultura, nuestra cocina, y ahí estamos. Estamos hoy día a 35 minutos de Jalapa a Perote por la autopista, lo cual nos sigue conectando. Esta ruta es la más antigua de México, es la más antigua además, y pues aquí estamos, ¿no? 500 años después. Es que es eso, es bienvenidos a la clase de historia en términos de cuarto y quinto de primaria, güey, porque al final, en realidad, eso es lo que nos explican. Lo que pasa es que no nos hace sentido, nunca. Yo la primera vez que tuve sentido un poco de todo este asunto del mapa de México fue la primera vez que fui de viaje, no me acuerdo dónde fui, y vi la Sierra Madre, güey. Dije, guau, güey, o sea, así se ve como los mapas de orografía. A ver, le estoy diciendo cuando no existía Google Earth, ¿eh? O sea, no sé qué. Era mi secundaria, entonces también eran otros tiempos. Y no hace sentido, y luego esta explicación que tú haces, que además es una condensación, digamos, de esos justos, pues no sé, deberían de ser a lo mejor hasta 800 años tal vez, ¿no? De traslados, rutas y demás, porque al final era algo natural. Estaba el Imperio Azteca ya en su última etapa, pero bueno, había tenido esplendor y había controlado toda la región. Finalmente esa es la puerta de entrada para el asunto de la conquista, que es un proceso que, sin juicio de valor, es un proceso que nos tiene hoy hablando aquí español, punto. Sí. O sea, ya está, ¿no? Y retomo esta parte de lo que acabas de mencionar, la última parte de la invasión mexica, ¿no? Porque de momento yo siempre hablo mucho esto de realmente si fue una conquista o no.
Porque previo a esto teníamos ya 100 años de invasión mexica en esta región del Totonacapan. Y estas rutas que ya existían, pues obviamente los últimos 100 años se las debemos justamente a este periodo de invasión, ¿no? El conectar a todos los pueblos, porque recordemos algo bien importante, pagábamos tributo. Claro, Y en era este un pago imperio. sí, era un imperio. O sea, En ese ya pago está. de tributos, muchos de los productos como maíces, algodones, vainilla, cacao, iban desde el centro de Veracruz a Tenochtitlan. Y entonces, pues la ruta que ya existía, la comercial, y que ya había generado el imperio mexica, pues era esta, la del trazo Jalapa, ¿no? Y que Ahí ha además pones estado. en contexto tres productos que siguen siendo, después de tanto tiempo, de un prestigio y además de un alcance brutal. Estamos hablando de vainilla, que tiene que ver directamente con la saborización prácticamente universal de la pastelería, ¿no? Digo, porque realmente eso fue. Y luego tienes el café, y luego tienes el cacao, y dijiste ahorita en un cuarto que es lo que nos tiene hoy, que es el asunto del maíz. O sea, en general, y eso es algo que a mí me gustaría mucho que se les quedara a todos los que están escuchando con la explicación que nos hace Arodi. Realmente México, como lo comentamos en Jalapa, México solamente hay que rascarle un poquito y haciendo eco de las palabras de Paco Ignacio Taibo II, México caminas la historia, o sea, literalmente le rascas algo, puede ser un edificio horrible y a lo mejor una calle espantosa, pero resulta que ese tiene algún significado. Depende cómo la circules, depende cómo te informas, depende qué planteas también. Nuestra necesidad es gastronómica y por lo tanto de identidad, de búsqueda y de identidad, de orgullo en efecto, pero bien sustentado, no solamente patriotero o de mercado de la 1 de la tarde, if you know what I mean. Este, ¿sabes? O sea, de esos que van al mercado y que se toman fotos, pero son las 12, güey, y llega el güey, ve más temprano porque al final había otras cosas. Que está bien, las dos contribuyen y las dos creo que nos permiten poner aspectos de lo que sí somos hoy como México, ¿no? Usamos todo el tiempo, insisto, algunos tendrán una postura más maniquea de la historia, otros la utilizarán a su favor, otros serán víctimas de la historia misma, en fin. Yo creo que ahí es algo interesante cuando hablamos de identidad. Y esto que nos dijo Arodi, revísenlo porque en 10 minutos nos cuenta los últimos 800 años, ¿no? Que al final, lo curioso es que apenas hasta ahora, hace 30 años empezamos como a darle cierto hilvanado a todo esto, ¿no? Así vivimos en el México de hoy. Estoy en el episodio número 21 con Arodi Orea. Episodio número 21 de Conexión Gastronómica Total Play. A toda la gente que se está conectando, muchas gracias. A Vicente Olivos, a Oli Alacam y a todos los que se han conectado y no he podido saludar. Y sobre todo, fíjate que tuvimos una compra de una insignia y fue por parte de Coco Manzanares hasta Oaxaca, mi querida Coco también. Una querida amiga que seguro tendrás que vivir también la experiencia. A todos los que se van conectando de todos lados de México y el mundo, pues bienvenidos porque de eso se trata. El maíz. Querido Arodi, el maíz, qué carambas. ¿Qué tema con ese? ¿Es un tema? Bueno, es un tema. Porque además ya hoy es tren del mame y eso está muy bien. Digo, la verdad es que yo prefiero que sea tren del mame y que nos quejemos de que es tren del mame a que esté olvidado y perfectamente escondido, como lo que pasaba hace 10 o 20 o hasta 30 años, ¿no? Entonces, en general, creo yo que es muy buen tema y traerlo a la mesa. ¿Qué pasa con el maíz? Es decir, hay en este viaje que tú has tenido y en este año 2021, después de un año complicado, tienes planteada una especie como de ruta, un mapa, incluso futureado, ¿no? Darle seguimiento a una milpa, tienes ya una apuesta importante por una milpa y empiezas a hablar de maíz como el producto efigie mexicano, pero sobre todo como como un producto destino de todo el año, no solamente como un producto alimenticio, sino como un producto agrícola. ¿Qué pasa con el maíz en Veracruz? ¿Qué pasa con el maíz en la zona donde te dedicas? ¿Cuál es el estado de las cosas del maíz en Veracruz? Que supongo que será igual al de los demás, ¿no? Pero, ¿por qué escoger este grano y no otra cosa? Los chiles secos ya me quedó claro que ya está ahí, pero tenía que estar el maíz presente, ¿no? Sí, y tenía que estar porque es parte de lo que somos, bien, como el tema lo dice, somos maíz, pero lamentablemente es de lo que sabemos muy poco. Cuando hablamos de los maíces, y bueno, ahí estás como infografía sobre el maíz mexicano, tenemos 64 razas y de ahí diferentes variedades. Y otro de los temas que me llevó justamente es eso, a entender el maíz de Veracruz. Tenemos diferentes variedades en el centro de Veracruz y el norte y el sur, pero es algo de lo poco que sabemos.
cuando empiezo como a conocer el tema de la cocina regional, de la cocina tradicional de Jalapa y toda esta vasta región que la componen alrededor de 40 municipios, porque eso es bien importante. La región central de Veracruz, que es Jalapa, no solamente es Jalapa municipio, que es el más grande y que además somos la capital del estado, sino que alrededor hay 40 municipios que son parte de esta macroregión. Y yo defino esto como una macroregión porque no solamente hemos hecho el tema de ser la capital y que vienen y tener una relación con la ciudad, sino que además de eso nosotros tenemos una relación ancestral con los municipios de toda la zona, por lo que decíamos que tenía que ver con el pago de los tributos, ¿no? Y que se concentraron mucho en esta región, pero que además uno de los principales elementos siempre ha sido el maíz. Hacia el norte o hacia las altas montañas hay una población que se llama Coscomatepec, que tiene que ver justamente con los Coscomatl, que son los lugares donde se almacenaban los granos de maíz. Pero toda esta región, que es las montañas hacia la costa central, pues se producen diferentes maíces. Ahora, de hecho en el Popol Vuh tenemos una narrativa sobre un lugar mítico llamado Pachil de Cayala, donde se producen las grandes mazorcas, incluso se van definiendo los colores. En esta región central tenemos una población que se conoce como Pachil Misantla, donde todavía los arqueólogos están en el dilema si es realmente a la ciudad que se refiere el Popol Vuh. Cada vez que me voy metiendo más en ese tema vas definiendo y vas encontrando muchas cosas, porque también tienes que sustentarte en el tema arqueológico, porque son las evidencias que tenemos ahí. Y algo bien importante, a partir de que tenemos estas diferentes razas de maíces y coloraciones, pigmentos, etcétera, pues también vamos definiendo comidas. Y las comidas se van dando de acuerdo a las temporalidades del mismo ciclo agrícola. Es decir, comemos tortillas, pero además de comer tortillas tenemos tamales, tenemos atoles, tenemos guisos, que de acuerdo a cómo entendemos o está la planta, la caña de maíz, como va creciendo en su ciclo, también vamos utilizando desde la flor, ¿no? que es el miahuate o miahuate para hacer unos tlaxcales, es decir, unas tortillas, y luego tenemos la hoja en la edad temprana de la planta para poder hacer cierto tipo de tamales que dependiendo en esta región, la altura, es como lo que haces de tamales, ¿no? Puedes hacer un tamal solamente de maíz nuevo o de elote nuevo, en fin, la variedad es increíble. Y pues todo este tema de maíz, que justamente es el tema de esto, nos define justamente como una cultura, porque lo que yo he visto y he entendido a partir de esta incursión en los pueblos, de ir documentando toda esta región, pues vamos viendo cómo los pueblos se han adaptado justamente a la parte geográfica, porque en esta región ya viste cómo es el tema de las alturas de las montañas, y de momento estamos en Jalapa a 1480 metros, luego subimos a Chiconquiaco a 1900, luego bajamos a 400, y bueno, en estas franjas, pues el maíz crece a diferentes temperaturas y diferentes momentos, ¿no? Y de momento podemos tener a 10 minutos un maíz que apenas está empezando y otro que ya está madurando, es todo un tema. Y hemos entendido el maíz justamente como hoy lo resumimos solamente en una tortilla, principalmente en el país. Es lo que hacemos ahora, y hoy le ponemos una hojita para que se vea más bonito, pero no hemos entendido, está bien. Sí, pero no hemos entendido cómo obtenemos ese maíz, ¿no? Al final de cuentas es como el problema, porque... no crece, no se da en los árboles de Chapultepec. Vale. Y lo voy a poner así, de momento me pasó hace algunos años como, bueno, me sigue pasando en este momento, cuando ni siquiera entendemos la diferencia entre una mazorca de maíz tierno y una mazorca de maíz seco, ¿no? Y esto es fácil. Una es elote y otra es el maíz como lo conocemos actualmente. Y de momento me pasó hace algunos años cuando algún colega decía que podíamos obtener maíz de solamente cosechar elotes y después ponerlos a secar. Y de hecho hasta lo puse aquí, ¿no? Esta es una mazorca de elote que puse a secar y pues nunca va a ser maíz porque tiene que pasar por su ciclo. Es un ciclo natural que no podemos alterar tampoco, como cualquier producto. Y bueno, para entender lo que es una mazorca, la mazorca es esto. Es que es clase para entender lo que sigue, ¿no? Esto es una mazorca que puede ser tierna, que es un elote, o puede ser seca, que es maíz. El fruto de la planta del maíz es una mazorca, tierna o seca. Básicamente es esto. Esto es una mazorca. Porque todavía hay varios que no entienden lo que es una mazorca y dicen, no, es que el maíz... Pero a ver, es que yo soy, y apena mucho que no sepamos, lo que pasa es que estamos muy rotos en términos de explicación, güey. O sea, tenemos estos mitos fundacionistas o fundacionales respecto a la cultura, que por un lado nos dicen que tenemos que ser de maíz,
Pero ¿y por qué? O sea, para empezar, ¿por qué? O quién me dijo que tenía que yo, o sea, que yo por ser mexicano soy hijo del maíz. Ah, muy bien, ok. Después viene si te dedicas a este bello oficio de la gastronomía, resulta que ya hoy en día, como mexicano, tendríamos que tener estos códigos, ¿no? Pero lo que duele mucho, y es ahí lo que yo digo, que a veces tenemos una postura muy hipócrita, y me incluyo, maniquea, hipócrita, de la identidad mexicana, porque tenemos un nivel de ignorancia que esconder. Mea culpa, la mía es grandísima, la mía es total. Lo que pasa es que, bueno, yo trato de llenarla todos los días, ¿no? Como para que un poquito sea menos güey cuando me voy a dormir. O sea, al final es, sí me explico, o sea, no tendríamos por qué saberlo. Los cocineros, cocineras, la gente que estamos en este oficio, o incluso ya quienes hacen uso o usufructo del producto, del símbolo maíz como un producto destino, ¿sabes? O sea, como los viajes a las milpas y todo esto, de pronto tendrían la obligación de saberlo también, al menos de manera como gráfica, como lo estás explicando. Pero cuando te das cuenta, y eso te habrá pasado, cuando alguien realmente es ignorante, güey, cuando tú le pones, y que está bien, todos lo hemos tenido, es cuando cuando ves o preguntas si se torció o no el maíz, o para qué dirección, o cómo se torció la vara, o depende de la región que estés, tiene diferentes nombres, pero, o sea, ¿cómo carambas le hice para pasar de lo fresco a lo seco? Bueno, en mi caso y mi obsesión de los chiles secos, creo que queda claro que ya lo tenemos incluso graficado como una serie de factores, güey, que tendrías que meter en Excel para poder empezar a entender cosas. El maíz es igual. Sí, tiene un ciclo. Y en No, estos y ciclos... además hay un rollo que tiene de manejos como de elementos y de conciencias de un montón de cosas que te van determinando productos muy particulares. Es decir, insisto, somos bien ignorantes, güey, y no se nos va a quitar a golpes, se nos va a quitar a fuerza de pagar el conocimiento o de tener estos choques, pues muy violentos, güey, de conocimiento que pueden llegar a ser duros para alguien. O sea, sí puedes llegar a destruirle la cabeza a alguien. Sí, y además que son necesarios, ¿no? En este momento, porque Yo también lo creo. Yo también lo tenemos que creo. empezar a romper como todos estos paradigmas Sí, que ya existen y sí, como sí. esta idea muy generalizada, y es la única forma, o sea, no vas a crecer y no vamos a entender nada si no empiezas a romper tu propio molde. Entonces, salir de la comodidad, de que todo está listo, de que ves una gráfica, sí, pero tienes que tener y salir de eso. Y más si Sí. yo hablo por los que nos dedicamos a este medio, en particular por los que usamos del maíz para la cocina tradicional, como lo presumimos, tenemos que saber todo ello, definitivamente. Ahora, no podemos generalizar tampoco muchas cosas en cuanto a los ciclos agrícolas, y lo dijiste hace ratito, depende mucho del tema geográfico. Yo siempre se lo digo a la gente que viene conmigo a las experiencias, lo que sucede en la otra costa, que es el Pacífico, con el altiplano y el Bajío y el sureste mexicano, con lo que hiciste de esta cara del cofre de Perote hacia el Golfo de México, es diferente. Me cuestionaban al principio cuando hablábamos, o yo usaba una palabra cuando hablábamos de las siembras de maíz sobre tonamil, que traduciéndolo significa días de siembra, que lo aplicamos en particular esta zona a los meses de diciembre y enero, en invierno. Y me cuestionaban que por qué sembrábamos en invierno, que eso estaba mal. Y espérate, eso depende de una cuestión geográfica, climática también. Los que no conocen esta parte del Golfo de México y en particular la región central, es como un gran invernadero. Tenemos un gran invernadero en el centro de Veracruz, por eso es que es una tierra muy productiva, porque nuestras barreras naturales, que son estas grandes montañas de la Sierra Madre Oriental y el eje neovolcánico, pues permite que todos estos vientos que vienen del Golfo de México se quedan atorados aquí, y todo lo que hay debajo de esto, pues es lo que tenemos, ¿no? En la región central, maíces, tenemos chiles, tenemos calabazas, tenemos vainilla, tenemos, bueno, lo que quieras. Café, por eso es que el café se dio perfecto en esta zona y a los españoles les encantó, porque dijeron, esta zona produce demasiado. Y bueno, el maíz es lo mismo, ¿no? Dependiendo, en esta misma región que estamos muy cerca a distancias de otras, las variedades de maíz pueden cambiar desde una mazorca muy pequeña a una mazorca muy grande, depende de la altitud, depende del clima, y pues es maíz. Y puedes decir, pero ¿por qué a 10 minutos es diferente si es la misma región? Entonces, el tema altitud, y eso es lo que todavía nos falta mucho trabajo entender en el tema de maíces. Y eso mismo es lo que nos define también como mexicanos, somos diversos, y es lo que tendríamos que empezar a entender, ¿no? De momento, como estos choques de que no, que yo, y sobre todo lo vemos en el tema de las razas, pues es que somos una sola cosa como mexicanos, pero también tenemos que entendernos desde el producto. O sea, esto nos permite ser tan diversos y tan ricos como México, ¿no? En la cocina particularmente. Y hablando de este ciclo, en particular el maíz, que fue la pregunta que hacías como el tema del proyecto que surge,
cuando empiezo a encontrar que nuestra cocina en particular en esta región dependía de una raza muy poco conocida, pero era la más valorada en los pueblos, que es el maíz negro, que aquí tengo una chula mazorca, que es nuestra primer cosecha, que ya tenemos aquí. Estas mazorcas de maíz negro definen mucho la gastronomía del centro de Veracruz. Sí. Y esta mazorca o este grano, que también ya lo tenemos por aquí, que son este color tan bonito, ahí no sé si logran verlo, es que de momento... Sí, ahí está perfecto. Pues desde tiempos ancestrales tenemos una conexión con este maíz, con el maíz negro en particular, porque define muchas de nuestras comidas que son rituales, es decir, no se cocinan siempre, aunque la tortilla la podemos hacer mientras tengas este grano, pero para las comidas rituales como uno en particular, y es donde surge el proyecto que es Choco, ¿no? Tiene que ser con maíz negro. Porque aparte también hay un tema de dualidad ahí en los colores del blanco y el negro, en los tamales, y que no les ha tocado, pero en algún momento lo van a ver. El Choco es maravilloso. Y el tema de los fermentos con estas masas para lograr coloraciones, colores moradas, que son festivas, son rituales. Le tocó ahorita, por ejemplo, con el tema del maíz nuevo, o el elotes, perdón, la semana pasada que estuvieron con nosotros. Las principales comidas que se hacen son con esas coloraciones moradas, los fermentos morados. Y es entonces cuando me di cuenta que lo que no teníamos era maíz morado, porque los pueblos de esta región lo han dejado de cultivar por lo delicado que es este proceso, y además de esto porque para muchas personas ya no es tan valioso. En general, si tú vas a un lugar, la gente ya no quiere el maíz negro. Y dices, ¿cómo? Porque no lo entienden, no entienden por qué era tan importante para estos pueblos preservarlo y cultivarlo. Y nos dimos a la tarea de decir... Permíteme hacer una pausa ahí, Aaron. Perdón, y mira que no quisiera interrumpirte, pero sí te lo tengo que hacer porque creo que es muy significativo y me gustaría que quedara registrado. Yo conozco a la familia con la que tú trabajas. Es un modelo que literalmente conozco, reconozco, he explorado, me gusta mucho la integración que tiene. Es decir, si yo lo observo desde mis ojos de hacer investigación y bajo la metodología, a mí me sirve mucho porque además es algo que me cumple en muchos términos. No solamente la metodología de investigación en México, sino también desde los ojos de la etnografía o tal vez desde otras ciencias sociales. Pero hay algo importante que a mí siempre me queda una duda cuando pasan estas cosas, y tal vez por eso ya no hago tanto campo, y qué bueno que tú sí lo haces, porque la verdad es que yo ya no lo soporto mucho emocionalmente, ¿eh? Es un asunto meramente emocional, no es un planteamiento, creo que te lo expresé el otro día. ¿No te parece que a veces está un poco rota esa relación de estas personas que nosotros a veces que o sea, de pronto nosotros como citadinos o foráneos o gente no propia de un lugar, les ponemos un papel a estas comunidades muy importante, o a lo mejor un papel que no necesariamente deben de tener? No sé si me explico. O que tienen, pero no son conscientes. Y entonces cuando te adentras, hay una relación una sensación como de ruptura, como una sensación de que algo pasó, que en algún punto no se perdió ese entendimiento. ¿Tú has identificado qué ha sido? O sea, que más allá de las cosas que sabemos que es el tema de la pobreza y todo este asunto, pero tú has identificado si es que en verdad todos lo sabían o lo heredaron o no lo transmitían más que en la ejecución. Es decir, para mí, voltear a ver estas personas siempre es un reto para no pensar de más, ¿sabes? Como es no hacer conclusiones, ni idealizar, ni tampoco poner como estos nombres y apellidos o estas como figuras, ¿no? Metafóricas, incluso hasta mitológicas de lo que significa el maíz o el trigo o el arroz en algunas sociedades, o cruzar luego con el tema de lo prehispánico y luego con el tema de lo colonial. O sea, si todo iba tan bien y todo es tan bueno, ¿dónde se perdió? ¿Quién lo perdió? Y si se perdió, ¿era porque ya no lo necesitaban? ¿O porque pasó algo, o hubo muchas cosas que pasaron, que terminaron en un desconocimiento e ignorancia inconsciente, digámoslo así, sobre ese tesoro que nosotros alcanzamos a observar? No sé si alcanzo a expresarte mi conflicto emocional cada vez que yo me acerco a esas cosas. Y yo creo que tiene mucho que ver justamente, bueno, sobre todo en lo que yo he estado viendo y observando, tiene mucho que ver con esta migración a las grandes ciudades, como, de hecho, todo está concentrado en las ciudades ahora, el abandono del campo, pero sobre todo cuando empieza el tema de la industria, ¿no? Empiezas como a tener también
la necesidad de alimentar a estas grandes ciudades, como Jalapa mismo. Sí, Y de claro. momento empieza la necesidad de que estos productos que llamamos criollos tienen un ciclo que son muy largos, a comparación de maíces híbridos o de productos híbridos que están acortados, ya diseñados para justamente poder alimentar a estas grandes masas que habitan en las ciudades. Ciudad de México es una de ellas. Y de momento, la gente del campo, para empezar, tiene ya, lo vimos con los chiles, ¿no? Como este conflicto con los grandes, ahora, concentradores de estos cultivos nacionales que te abaratan costos, que te abaratan incluso el tema de las personas que involucran el campo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues dices, a mí ya no me conviene seguir sembrando este maíz porque me sale mucho más caro producirlo y mejor ahora lo compro que el que me mandan por lo que anteriormente era Conasupo, hoy es el Gamex. Me ahorro todo este tema de estarlo produciendo y lo compro y me sale más barato. Esa es una de las cosas. La otra es esta grande migración que existe en los pueblos, que también tiene que ver, por ejemplo, en esta región, porque también creo que dependerá mucho de las regiones en diferentes partes del país, pero que al final de cuentas es lo mismo, con los cultivos que empiezan a ser más valiosos. En este caso, llegó a ser el café. En algún momento la gente dijo, pues, ¿para qué siembro maíz? Si me conviene más sembrar café. En el tema, por ejemplo, en las zonas bajas, el tema de los potreros para poder tener vacas, ¿no? Y poder producir leche, porque llegan estas industrias donde te compran, todas las mañanas pasa la camionetita de la marca que conocemos y llena las pipas de leche y pues les iba bien. Hasta que todo esto empieza a cambiar, ¿no? Y entonces te quedas sin el maíz y te quedas sin todo y empiezas a decir, pues mejor migro a la ciudad, que es donde tenemos concentrados. O sea, toda esta región de Misantla, por ejemplo, y por eso decía que toda esta región Jalapa tiene migraciones de toda la región. Entonces, estos 40 municipios están concentrados en Jalapa ahora. Pero ¿qué pasa? Dejamos el campo. Dejamos el campo y hay un problema ahí ahora donde se pierde justamente en la generación de menos de 30 años, de los 30 años hacia abajo, es donde hemos perdido justamente ya esta valoración del maíz, porque, bueno, tal vez los abuelitos sí lo siguen produciendo en sus casas, pues, que es lo que tenemos con la familia Salazar, por ejemplo, esa gente que ha estado ahí, y que de hecho mismos miembros de la familia han migrado, ¿no? Han estado saliendo, sí. Y que evidentemente, pues dices, pues me conviene más como mandarte lana de los Estados Unidos para que te mantengas, pero que ahora puedes ir a la tienda y comprar, lo vemos en los pueblitos, ¿no? Ya todo empacado y envasado, ya también los hijos piensan en los adultos mayores, como decir, que no se desgasten y mejor les facilitamos la vida. Y en esta facilidad también les estamos quitando como este tema de identidad. Entonces las generaciones jóvenes menos de 20 años pues no están involucrados. Lo vemos con la familia, ¿no? De momento las nietas y los sobrinos menores de 15 años no saben hacer tamales, no saben hacer tortillas. Tal vez lo han ido como aprendiendo como una necesidad o como una obligación, pero no por el gusto. Yo ahí de pronto, no sé si mis abuelas quisieron haber aprendido eso, pues no les quedaba de otra, es decir, vaya, y tenían, es que de pronto es donde yo a veces insisto que, y eso es una gran conversación contigo, porque con pocas personas las puedo tener estas conversaciones, porque de pronto tú estás hoy en el campo que yo, insisto, me he retirado un poco, pero es un campo que al final es representativo, sí es una muestra representativa de lo que es México. Porque yo te voy a contar de comunidades en Oaxaca, comunidades, o sea, en el mismo modelo que tú conoces, en cualquier estado de la República. Somos 132 millones de personas, 32 entidades federativas, 70 millones de mexicanos en la pobreza. Es decir, o sea, este modelo que tú tienes se replica demencialmente. En todo el país y en todo el mundo. Ajá, exacto. Y eso es algo que de pronto volteas a ver y dices, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, esto ha de haber sido un cataclismo. O sea, no hubo una bomba nuclear, porque no la hubo, pero algo o un proceso degenerativo que nos llevó hasta este lugar, ¿no? Lo comentaba yo hoy grabé podcast y lo pueden escuchar en Spotify, que es Mi Sexto Sabor, búsquenlo así. Y hablaba de esto, o sea, cada vez que compras tú hoy una aspirina, le estás pagando dinero a Bayer, que Bayer es el dueño de Monsanto. O sea, ya el mundo está tan confundido que termina siendo, o como irlo abriendo y desmenuzando. Y sí te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué te ha costado trabajo a ti como persona dejar o quitarte o moverte en la relación que tienes con esta familia Salazar? ¿Qué es lo que has perdido y qué es lo que has ganado? Desde el punto de vista de investigación, pero también desde el punto de vista personal, Arroyo. Híjole, es un poco compleja la pregunta también. Lo es, tal vez porque tal vez no me la había puesto, no lo había pensado de esa forma, ¿no? Porque
creo que personalmente he ganado demasiado como persona, pues, creces, ¿no? Y también tienes una visión mucho más amplia sobre lo que tienes que hacer a futuro, porque de momento me pasa en la ciudad. Cuando estoy en Jalapa, bueno, ya estamos a 2 horas y media de Sí, diferencia. no es nada. Sí, es nada. Y cuando estoy en la ciudad, todo lo tengo que pagar, todos mis servicios, todo lo demás. Y es cuando valoras justamente el campo y cuando valoras el tema y agradeces estar en una población y conocer una familia como los Salazar. Pero también te ponen a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo realmente? Porque hay un tema ahí que es complicado y de momento tiene muchas vertientes, el tema de seguridad alimentaria, ¿no? Porque de momento en la ciudad sabemos que si dejamos de trabajar, pues no podemos tener para comprar nada. Esa es una. Y lo siguiente es, ¿quién nos abastece todo este tema de productos que llegan de diferentes partes, no solamente de Veracruz, sino del estado y del país, ¿no? Y es donde dices, híjoles, no estoy haciendo nada realmente previendo lo que viene a futuro. Y yo lo veo ahora, desde que estoy en el campo, porque tenemos condiciones climáticas, que es como uno de los factores que más estamos observando, cómo se está moviendo el tema del clima, estos factores naturales que de momento lo vemos como muy lejano algún día sí va a llegar el cambio climático, pero yo lo estoy viviendo ahora, que tenemos Diario, maíz, sí, y así a diario, y de momento nos está moviendo a cada rato, y que no estamos pensando en eso. Y eso como persona a mí me está haciendo ver más allá de como cocinero, como investigador, como lo que quieras, sino el qué voy a comer. Yo sí estoy pensando en que tengo que comer en algunos 5 o 10 años y que tengo que asegurar esa parte, no solamente por mí, sino por la familia, por la gente que también tengo como ahí, y con el mismo pueblo, que puedan en un momento depender de ello y ser un proveedor local, porque ni siquiera podemos hablar de abastecer al estado de Veracruz, ¿no? Ni siquiera a la región de Jalapa. Y no tendría que verse así. Sería un error verse de esa manera, exactamente, ¿no? Entonces, pues te empieza a mover este tipo de situaciones, ¿no? Como persona, te digo, se ha crecido más porque también tienes como muy claro el lugar que estás pisando y al cual agradeces que te esté dando un alimento. Y eso también te conecta mucho con tu entorno natural, ¿no? Hace unos días que publicaba esas historias, varios me preguntaban, ¿y dónde es eso? No, pues Veracruz. Y agradeces tener un lugar tan lleno y tan rico en todo lo que te brindan las montañas, lo que te brinda el río a un ladito, ¿no? Y el maíz particularmente. Pero sí, ¿qué te ha quitado? Bueno, ¿qué te ha quitado? Pues muchas cosas. El tema de ciertas cuestiones, llamémosle profesionalmente, pues el poder crecer en la ciudad, que es muy complicado ahora Jalapa. Sobre todo porque es una ciudad que depende básicamente de la administración pública, y eso es otro tema, pero que si te dedicaras como a la investigación en la ciudad, tal vez podría hacer como otro tipo de proyectos, pero no estaría previendo mi futuro en el sentido de lo que yo quiero para mí, ¿no? Como sustento, básicamente. Entonces sí es una pregunta bastante complicada porque de momento, pues yo lo estoy viendo ahora más como en el pensar en mi futuro hacia cerca del sustento, más que como del profesional en un sentido, ¿no? Decir, voy a vivir de eso, tal vez sí, pero me quiero asegurarme mejor el que comer que lo otro que tal vez en algún momento voy a necesitar producir otras cosas, ¿no? Que de repente no, o sea, es como estamos inmersos en esta inercia capitalista consumista, ¿no? En donde, pues digo, o sea, a lo mejor si no trabajas no tienes que comer, pero siempre hay un Oxxo, güey, ¿sabes? O sea, Sí. siempre, esa es como esta dinámica absurda en la que vivimos, güey, decir, oye, a ver, si no trabajo, no tengo un peso, pero tengo un Oxxo en cada esquina, güey, y entre cada esquina de los Oxxos hay 4 o 5 puestos de comida, güey, que me pueden ofrecer cada uno cosas distintas, buenas, malas, peores, lo que sea, pero siempre Coca-Cola. Es como decir, güey, ¿en qué mundo vivimos? ¿Sabes? Es como, ¿por qué estoy así? Y eso es algo que creo que es admirable. Pues te lo quería preguntar. ¿Qué? Y eso es algo que me interesa mucho también dejar testimonio. Y brevemente, a mí me pasó, creo que una gran revelación que yo tuve en 2006, ¿no es cierto? Sí, 2005, en Veracruz, en la zona de alta montaña, en la ciudad de San Francisco Necoxtla, un pueblito muy similar a Misantla, güey. O sea, literalmente es la entrada de la Sierra Songolica. Y hubo una cosa que me cambió la vida para siempre, que es al final observar la realidad de lo que es México, el contraste en toda su expresión, ¿no? Un lugar paradisíaco, la Sierra Songolica, pues se podría ser el Edén, ¿no? Y de pronto hay tanta pobreza, güey, que estábamos en enero del 2005, estábamos a 5 grados por ahí de las 12 del día y había 2 niños descalzos, güey. O sea, y lo único que yo me estaba comiendo una paleta, me acuerdo que sí, porque yo fui a hacer encuestas de salida de alimentación y de repente me acuerdo que lo único que veían era mi paleta, güey, no me veían ni a mí.
Y entonces lo que se las di, pues no traía otras, se las repartieron y se fueron. Y entonces volteas a ver como a dos niños descalzos muertos de hambre, güey, con enfrente la Sierra Songolica en tu cara, pegándote y es el paraíso, güey, es el valle encantado, güey, así, boom, nubes y, sabes, todo verde y cascadas, y decías, ¿dónde nos perdimos, güey? Eso para mí fue un motor de cambio. ¿Tú has tenido una situación similar con la familia, concretamente, o en la localidad, o en algún punto que te ha dicho, aquí se acabó quién era yo, güey, aquí empieza otra cosa? Sí, yo creo que en esta misma bueno, ha sido, yo siempre hablo de la familia Salazar porque realmente es como el antes y el después y el que te va marcando muchas cosas en la vida. Y hemos tenido esta conversación y te acordarás tal vez en alguna, bueno, está diciendo Gerardo, y eso sí tiene que ver con la educación, ¿no? Sí, básicamente es como esto. Eh, en algún momento cuando platicaba con algunos de los miembros de la familia me decía, bueno, yo con que tuviera 100 pesos al día para darles un poco de educación a mis hijos, pues sería feliz. Y entonces te pones a pensar 100 pesos al día y ¿en qué te los gastas? ¿No? Entonces empiezas como a valorar, dices, bueno, ya me los gasté desde el momento que estoy conectado y sin hacer nada, ya me los gasté, ¿no? En alguna cosa que vas comprando, adquiriendo vía. Hoy es muy fácil gastarte el dinero haciendo un clic, ya te los gastaste. Y entonces me puse a pensar, bueno, 100 pesos para ellos es muchísimo. Y tiene que ver con justamente el tema de educación, que lo acaba de decir Gerardo, con el tema de cómo les enseñamos a producir más que estar dependiendo del que me den. Tal vez porque mi formación fue un poco así, de que en casa me enseñaron a no estar dependiendo del que te den, sino el que tienes que producir y hacer cosas. Pero también yo lo vi como una necesidad de decir, bueno, estoy aquí, estoy aprendiendo de ellos, estoy en la parte que me ha hecho crecer mucho, pero también tengo como ahora un compromiso y no es que me lo estén diciendo ni que me lo estén obligando a hacer, sino de qué puedo hacer para que ellos como familia pues puedan también tener una visión más amplia y con los recursos que ya tienen, porque los tienen ahí a la mano, pues produzcan, ¿no? Entonces fue como en esto que he empezado a hacer, pues generar un proyecto. Y un proyecto fue, pues reciban gente y enseñarles lo que es con su vida cotidiana, cómo producir maíz, cómo hacer un tamal, cómo hacer un atole, y de esto pueden vivir. Porque hoy día aparte es una de las grandes tendencias que hay en el mundo sobre este turismo gastronómico o el agroturismo, que también se le conoce ahora, sí. Y pues fue justamente este verso que decimos, ¿no? No les des el pescado, mejor enseñarles a pescar. Y es un tema de educación, es un tema de cambiar el chip de la cultura. Decir, que tiene que ir más allá, hacia valorarte como persona, valorarlos como las personas que están ahí, que tienen ya toda esta riqueza y que solamente hay que enseñarles cómo producirlo. Creo que parte del que se ha generado esta pobreza en México es que no le hemos dado valor, no hemos dignificado a las personas por quienes son, por lo que tienen, y siempre los hemos hecho ver como los menos, como la gente del campo, como... Voy a utilizar una palabra que no me encanta, pero siempre lo pongo como ejemplo, porque ahí mismo en Misantla tienen un problema la gente que vive en la ciudad con la gente que vive en la sierra, o la misma gente que está alrededor, como los parroquianos, ¿no? Como la gente pobre, como la gente ignorante, porque nosotros que sabemos, y es ahí un problema. Me pasó con productos que al principio yo les decía a ellos, ¿y por qué no venden el frijol en Misantla? No, porque pues en Misantla pues lo tienes a 25 minutos la cabecera municipal, ustedes tienen grandes productos de la sierra, y me decían, es que en Misantla nos dicen que no, porque estos productos son de la sierra o son los productos pobres. Entonces prefieren ir a comprar a un súper, a un Soriana, a una Horrera, porque les da estatus. Y desde ahí tenemos un problema justamente en el cómo me hizo cambiar, decir, bueno, no, vamos a enseñarle a la gente que para empezar ellos valen. Y lo siguiente, que sus productos valen. Por lo tanto, hay que enseñarles, hay que educarlos. Y hay que empezar a cambiar ese chip. Y esto es algo que tenemos que empezar a replicar en todas las comunidades. Creo que nosotros mismos como mexicanos tenemos que empezar a entender eso, porque lamentablemente seguimos viendo a la gente del campo, a la gente de las comunidades, a la cocina tradicional como este adornito que nos sirve mucho de momento para presumir a la cocina tradicional y la cocinera, pero realmente no le estamos dando el valor. A la señora cocinera la seguimos viendo como la gente pobre del pueblo que tiene un brasero y ya. Es un modelo priista de los 70, es decir, es un modelo nacionalista rancio y al final tiene que ver con estas apropiaciones culturales o esta manera de entrarle a un sector cultural para tú usarlo a tu favor. Digo, al final la plataforma del Conservatorio de la Cultura Gastronómica tiene sus virtudes y tiene su porqué y obedece a muchas intenciones y creo que abrió puertas muy interesantes.
pero esas puertas hay que pasarlas, es decir, una vez que ya está puesta la plataforma, ahora sí hay que pasar a hablar o sentarse en la mesa, y si hay que decir que la mesa le hace falta una pata, güey, para poderse sostener, pues se dice. Y esa es la pata que le hace falta, güey, la reapropiación de las personas, es decir, Sí, las personas son las que tienen que reapropiar ese conocimiento bajo un factor externo, en este caso eres tú, es decir, tú eres un potenciador o un agente de transformación que permite dar esta mover esta rueda inmensa que a veces, que se llama México, güey. Que así es. además el microrracismo, porque eso es lo que es el microclasismo, es eso justamente que tú dices. Aquellos que están en el monte, que son indios, y yo que estoy en la ciudad, que no lo soy. Así. Y ¿Cuál? ahorita tiene que ver, perdón, Dime, estoy dime. recordando algo que hemos platicado y que siempre que vienes y lo comentamos cuando vamos en esta carretera y vamos comiendo los antojitos, porque era el tema Bueno, justamente de esto, ¿no? Seguimos viendo, o sea, sí estamos, no, el maíz y vaya, pero seguimos diciéndole antojitos a un gran plato, ¿no? A una gran comida, a algo que tiene técnica y sobre todo lo que hay detrás de eso para poder obtenerlo, ¿no? Siempre hablamos, por ejemplo, y siempre que vienes lo discutimos mucho porque los antojitos mexicanos, o sea, no hemos llegado a valorar eso como esta misma cocina que hoy valoramos, no, la gran cocina mexicana, pero un antojito lo vemos viendo como, es el antojito de la señora garnachera, ¿no? sí, y esa como sensación peyorativa o ese Ujú. uso, insisto, bien hipócrita, güey, bien hipócrita del lenguaje y bien maniqueo, güey, o sea, a ver, enfrente de ti, como lo decíamos es ahí, a mí me enoja, güey, yo de verdad me sigue causando es de las pocas cosas que yo creo que me dan emoción negativa, ¿sabes? Este rollo de decir, ya basta, güey. O sea, yo sé que no todos estamos conscientes de que la palabra antojito, no todos lo hacen de manera peyorativa. Es decir, el 99% de las personas estoy seguro que no lo dicen para criticar a ese producto. Pero la carga que tiene esa palabra de, en diminutivo además, que es, uy, güey, ¿no? Y es como el antojito, puta madre, te están poniendo enfrente de ti al menos, ¿no? Ay, ese fue el Total Play que me está regañando por la grosería. El antojito, esta palabra que asumimos como que la hablamos y la decimos con tan poco respeto, llega un punto en donde enfrente de ti tienes el sistema más importante de transformación de uno de los granos, del grano más consumido del mundo, se llama nixtamalización. O sea, nada más para hacer uno de tus antojitos, tuve que nixtamalizar, hijo de tal por cual, ¿sabes? O sea, es como, y enfrente de ti, güey, te pongo 3 o 4 o 5 salsas, güey. Luego te digo, todavía, ya voy. No soy yo, eres No, tú, no ¿no? soy yo, soy yo. Tengo alguien que está tocando el timbre y no sé quién Total sea. Play que está tocándonos en timbre. Enfrente de ti te ponen 3 o 4 salsas, güey, que al final son parte del costo, güey. Y además lo pagamos por 15 o 20 pesos, o menos, güey, dependiendo del lugar en donde estés. Entonces, y señora, y no le puedo poner más queso, y no le puedo poner, a ver, ya, güey, o sea, si no le vamos quitando peso negativo a estas cosas, güey, llegamos a eso, que la expresión del microrracismo y el microclasismo, de decir como los señores vienen, parroquianos vienen del cerro, yo prefiero ir a la bodega Horrera para comprarme mis frijoles embolsados de Morelos, que viajaron, quién sabe cuánto tiempo viajaron y quién sabe cuándo fueron cosechados y quién sabe qué calidad tengan, pero prefiero irlos ahí porque al menos me dan factura, también es otra cosa, ¿no? Y luego le va sumando un montón de cosas, y luego, y eso es lo que a mí me da mucha risa, güey, porque a esa persona que fue a la bodega Horrera a comprar sus frijoles, va a llegar otra persona de Jalapa y decir, ay, estos pueblerinos de Misantla, güey. Exacto. Y luego el de Ciudad de México va a llegar a Jalapa y va a decir, ay, estos pueblerinos de Jalapa. Y Provincianos. luego el de Monterrey y luego el de Monterrey, pues ya se siente de San Antonio. Entonces es como, ¿sí me explico? Sí, claro. Güey, en todos lados lo estamos viendo y eso es algo de la labor que realmente tú tienes y perdón por la emoción, pero es que a mí, y siempre lo hacemos porque de pronto dice Mezcalidita, ni tan micro porque su efecto es muy macro. Sí, digo, a ver, es micro por la dimensión en la que se observa el fenómeno, Sí, la pero zona eso no geográfica. significa que no, Ujú. exacto, que no significa que es un impacto brutal que incluso viene de adentro hacia afuera y viceversa, es decir, lo vas construyendo. Yo cada vez, como en los cuentos, ¿no? Que yo cada vez que algo veo o leo o digo la palabra antojito, siento que se muere un hada, güey. O sea, es como,
¿sabes? O sea, yo digo, Dios mío, aquí se acabó algo, pues se quemó un códice más, ¿no? O sea, es como, o una parte de México se acabó. Porque siento que no somos ni siquiera conscientes de ese uso del lenguaje y luego que sí representa cosas. Ya no me quiero extender más porque quiero ir cerrando, porque estamos ya en la última parte, estamos ya cerrando, Manix, de esta última parte de la conversación con Arodi Orea, este episodio número 21 de la Conexión Gastronómica Total Play. No se crean, era el timbre en casa de Arodi lo que estaba pasando, porque ahorita me están escribiendo que se hiciera Total Play, no, pero no, sí, no, sí, es el timbre de la casa de Arodi. En eso estás, Arodi, en eso estás tú y gente que es relacionada. ¿Cómo va a ser el proceso siguiente en los próximos años con la familia en Pueblo Viejo, la relación que tienes con Misantla? ¿Te vas a ir a vivir o allá o no? ¿Cómo irlo traduciendo a dinero? Porque eso es importante también, pues para todos se necesita Sí, claro. dinero. ¿Qué sigue en este punto en el que te encuentras? Bueno, en ese punto justamente lo que hicimos en el ciclo pasado de agrícola, porque fue una necesidad, y aparte nos tocó pandemia y fue como lo vimos como una oportunidad, ¿no? Para entender un poco más el tema de maíz. Juntamente con Choco, pero después se desprende otro proyecto que es el que ya estamos construyendo ahora, es Tonamil. Después de hablar tanto de Tonamil y de la siembra Tonamil y todo esto, dijimos, bueno, pues este proyecto surge de esta siembra. Y tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo que es Mauro Falcón. Él tenía una idea sobre hacer un tema de un proyecto en Veracruz, en el puerto, que es de donde es él, para hablar sobre maíces, ¿no? Y hacer un molino. Y de momento, cuando dice, ¿sabes qué? Tengo que aprender primero cómo se obtiene el maíz y ya después me meto a hacer el proyecto que sea, surge Tonamil, que es el proyecto que estamos construyendo ahora sobre conservación de maíz en esta región, o lo que vamos a hablar de la conservación de los maíces del centro de Veracruz, porque es lo que tenemos al alcance. Quisiéramos hacerlo a nivel estado, pero apenas podemos con el centro. Entonces vamos sobre esta primera parte para el tema de conservación y preservación justamente de cultura, porque al final de cuentas nuestra dieta está basada en maíz. Y tenemos que entenderlo pues, para poder seguir produciéndolo y seguirlo consumiendo, que es como la otra intención de comercializarlo. Lo que tenemos ahorita es una siembra, digamos, experimental, porque estamos entendiendo todo el ciclo, no solamente como en la parte cultural, en la parte romántica, que siempre hablamos del maíz. Idílica, ¿no? Sí, este cuentito. Entonces, ahora que vamos ya a ver creímos. lo que significa producir maíz, porque este es un tema que ahora que lo estamos viviendo y cada vez que surge, no, que la plaga del no sé qué, que el no sé qué tanto, que hay un tema ahí bien complicado, que es el valor que le estamos asumiendo ahora, que también lo estamos respaldando con la parte también académica, con la parte científica, porque también tenemos ahí a los ingenieros que nos están apoyando con todo este tema, a los ingenieros agrónomos, y bueno, viene la parte también culinaria, que es como justamente el tema de la técnica para poder entender todo este ciclo y darle este valor real al maíz, porque de momento nos pasa que cuando queremos pagar el maíz, como en el pueblo lo siguen vendiendo, es un decir, a 15, 20 pesos, que pensamos que ese es el valor real del producto, y en realidad no lo es, ¿no? Platicando con esa familia entendimos la necesidad de que ellos sean parte de todo esto, enseñándoles cómo es el tema ahora de la producción o del ciclo del maíz para darle un valor real o el valor de trazabilidad del grano y que podamos comercializarlo. Con esto, Tonamil se va a volver como el eje de todo lo que viene a continuación, y viene la parte de la familia, que es un proyecto que ya hemos elaborado que se llama Pichagua, que tiene que ver con las experiencias turísticas en el pueblo, que es la atracción del turismo, hacia lo que ellos ya hacen cotidianamente, como ir a la parcela, como ir a la siembra. Eso es algo que ellos ya van a tener, que es lo que estamos ahora devolviéndoles, por así decirlo, en el sentido de, ya pueden hacerlo ustedes, ya son 4 años que hemos trabajado juntos, ahora ya les toca también generar su propia lana, ¿no? Por otro lado, viene la parte académica, que es justamente lo que estamos haciendo ahora también contigo en el tema de SIG México, porque viene toda la parte de entender el producto del maíz, no solamente en esta parte romántica, sino en términos más científicos. Y vienen los proyectos que ya como personales, como Arroyo de Orea, como lo que es Tonamil, con Mauro Falcón, y otros proyectos que vienen a la par, como este espacio donde puedas venir a aprender del maíz, pero no solamente para venir a hacer una tortilla, sino entenderlo de fondo, ¿no? Desde el valor, y que también vengas a sembrar maíz y puedas tener una estancia en Veracruz donde vengas y durante los momentos particulares de la siembra o del ciclo que siembra,
cosecha de elotes y luego cosecha de maíz, puedas estar en un intervalo de tiempo aprendiendo y conociendo, involucrándote y también valorando desde la tierra, desde que te cueste abrir la tierra y sembrar una semilla, que no tengas todo preparadito, ¿no? Sino que ya vengas a hacer tu chamba y ponerte a escribir, y a redactar y conocer un poco más. Son los diferentes productos que vienen a partir de Tonamil, que lo entendimos como una necesidad, como el centro, ¿no? De todo lo que viene. Y pues esta es una de las tantas cosas que decías, bueno, ¿cómo vamos a generar lana? Pues a partir de esto, a partir de estas experiencias culinarias, estos, llamémosles tours, si lo quieren mencionar así, algunos, donde puedas tener esta conexión y aprender tanto en la parte cultural, porque esa es la parte que hace la familia Salazar, ¿no? Que es el tema el tema que ya sabemos como tradición, pero viene la parte de la explicación, la parte académica, que es lo que estamos haciendo ya nosotros, ir formando todo esto, que viene un tema por ahí de bastante, ¿no? No lo habíamos considerado, o sea, no lo habíamos visto en esta magnitud que tiene, porque pues lo que te decía y lo que nos pasa creo que a todos en México, vemos el maíz como una forma muy romántica, pero también nos está llevando a una visión mucho más amplia de qué vamos a hacer en algunos años para conservar este grano. Y lo que mencionabas hace un tiempo, bueno, la vez pasada, ¿qué vamos a hacer con la semilla? Ya la tenemos y ahora qué, ¿no? La guardamos, la seguimos sembrando, seguimos haciendo tortillas, no sé. Hoy en la mañana leía el comunicado de prensa de Bayer de 2016, cuando Bayer anunciaba la compra de Monsanto. Y decía, nuestro objetivo es asegurar la alimentación para 3,000 millones de personas en el año 2050 bajo un esquema de relación con el sistema agrícola. Ellos lo tienen muy claro, muy claro. Nosotros no. Exacto. Y ese es el trabajo que hay que hacer. Sí, y esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a visualizar como cocineros, como la gente que estamos en el gremio, incluso como consumidores, ¿no? Porque todos damos por hecho que vas al mercado porque tienes la lana para ir a comprarlo y pues te llenas tu carrito y sale, vaya Dios. Y pensamos que es algo que tenemos seguro, pero no es cierto. Entonces tenemos que empezar a cambiar desde lo que somos como mexicanos, porque somos eso, ¿qué vamos a hacer con los productos que tenemos en el campo? Y te digo, podríamos pensar en hacerlo en todo el país y una sola persona hacerlo, pero es imposible. Yo siempre les digo que empecemos con lo que tenemos a nuestro alrededor, porque esa es la forma más fácil de comenzar, ¿no? Podríamos empezar de momento concentramos como todo en un solo espacio y la verdad es que México es tan diverso y tan grande que por ahí tenemos que comenzar, por lo que tengo o por lo que no tengo, en realidad. Entonces, es algo que empezamos a hacer justamente en este proyecto con maíz en particular, en la región centro, que es lo que yo tengo a mi alcance, y estamos trabajando, ¿no? En conocer el maíz, entenderlo, los cultivos, el tema también ahora que nos ha ido cambiando, cuando hablamos de maíces criollos, porque eso es bien importante. Cuando hablamos de maíces criollos es mucho más complicado que con maíces híbridos. Los maíces híbridos, y nos decía el ingeniero, nuestro ingeniero agrónomo, ha sido un tema complicado, porque los híbridos ahora, pues la semilla viene modificada de tal forma que tú la siembras y no va a tener plaga. Y ni siquiera se la comen los pájaros. Y ahí tenemos que ponernos a pensar qué está pasando. Y hablo de maíces, chiles, frijoles, etcétera. Con los maíces criollos, ¿no? Que es lo que defendemos ahora en ese nacionalismo, el maíz criollo, el maíz nativo, sí, pero ni siquiera sabemos cómo defender al maíz nativo. Las políticas públicas que apenas tenemos sobre la siembra de maíces, pero no hemos logrado nada alrededor. Cada estado también es diferente. Entonces tenemos que empezar a trabajar desde nuestras comunidades, desde nuestro estado, desde nuestra localidad, conociendo lo que tenemos para poder hacer algo por él. No queramos defender el maíz bueno, en mi caso no pudiera defender el maíz de Oaxaca cuando ni siquiera conozco los maíces que tengo en mi región. Creo que tendríamos que empezar cada uno haciendo ese trabajo local porque es lo que vamos a necesitar en algunos años. Ese 2050, insisto, nos pone una franja, ¿no? Yo sí, que claro. lo leí en la mañana decía Dios, y siendo alemanes y teniendo claro el año 2050, qué miedo, güey, porque al final ellos ya lo saben, o sea, ya saben a dónde vamos. ¿Sí? Nosotros nos estamos enterando, ¿no? Es decir, estamos como empezando a descubrirlo. Qué bueno que lo dices de esa manera para hablar para hablar ya de acciones, no de dichos locales, es decir, de acciones concretas en la localidad o en una franja de localidad, ¿no? Porque al final te va a ir haciéndote desplazar y entendiendo una microrregión dentro de otra más grande y así sucesivamente. Iniciamos esta conversación con una pregunta y más bien me revelaste que tu carrera empieza con esa pregunta, ¿no? Con la pregunta de ¿cómo que no comemos bien aquí?
¿Cómo que no tenemos identidad gastronómica? ¿Qué te respondes para ir terminando, querido Brody? ¿Qué te respondes después de estos años de circular? ¿Qué me respondo? Bueno, yo todavía me sigo considerando una persona que sigo aprendiendo, porque sigo aprendiendo. No lo sé todo y de momento agradezco mucho la gente que comenta y habla de mi persona, pero la verdad es que yo aún siento que me falta demasiado, ¿sí? Porque en esta búsqueda pues sigues aprendiendo y cada vez te llevas ciertos descalabros, ¿no? Porque lo que tú creías como una verdad o como algo que ya habías avanzado, de momento vas, incursionas y ¡pum! Es otra realidad. Entonces siempre tenemos que estar abiertos, número uno, al seguir aprendiendo el conocimiento. Y yo agradezco el conocerte porque siempre que hablo contigo es otra vez, ¿no? Nos sacudimos. Una sacudida, pero al final de cuentas es lo que yo considero que debe ser necesario y que yo siempre les digo a los chavos que me siguen y que de momento te siguen por el conocimiento, por aprender, y les digo, bueno, yo les voy a dar como esto que he aprendido, como la expertise que tengo, pero ustedes tienen que seguirse cuestionando y ustedes tienen que seguir cuestionando lo que yo digo, ¿no? Y para poder hacerlo, pues tienen que ir al campo y tienen que ir al lugar donde yo lo hice, o en esta región, hablamos de Jalapa. ¿Por qué? Porque es justamente la manera que tienes que estar haciéndolo siempre. No puedes conformarte con que, ay, lo vi en un libro, lo bajé de la internet y pues ya es una verdad. No hay verdades absolutas para empezar. Y es algo que siempre tenemos que estar cuestionándonos en la vida y es lo que yo sigo haciendo. Sigo cuestionándome muchas cosas, pero sobre todo sigo pensando en este futuro inmediato porque no está tan lejano. Ya, sí, eso de los 50 años, estamos hablando de 30 años, menos de 30 años. Sí, La verdad sí, es es mañana, güey. sí, que aparte el tiempo va súper rápido. Yo lo estoy viviendo en ese momento de este ciclo del maíz, que teníamos como una idea de lo que íbamos a hacer en unos meses y de momento ya nos cambió. Y entonces, si queremos realmente seguir conservando, y hablamos de cocina mexicana en particular, o casi cocina tradicional, pues tenemos que ponernos las pilas y tenemos que ponernos a pensar en este futuro inmediato que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Y que cada uno al final de cuentas va a ir construyendo esta parte, como cocineros, como gente que estamos en el medio, como consumidores, tenemos que irlo valorando desde ahorita, ¿no? Yo como persona, pues te puedo decir que pues sigo en la intención de seguir construyendo algo a mi alcance, ¿no? Vienen estos proyectos como Tonamil, como La Parte Choco, como Comarodi, ¿no? Como estas plataformas donde puedo hablar de este tema en particular, pero que sí, en algún momento yo sí tengo muy claro que me tengo que ir a vivir a Misantla o al pueblo, que de hecho ya lo tengo muy claro ahí, porque número uno es el lugar donde me produce estar bien. O sea, yo siempre publico esas historias y soy muy feliz cuando voy al pueblo. Y de momento cuando tengo que regresar a Jalapa y Valle, que es mi región, me cuesta trabajo regresar a la ciudad. Y eso que estamos hablando de la comparación de Ciudad de México y luego Monterrey, pues más... y esto es porque también vas entendiéndote, ¿no? Más allá, creo que es algo que de momento hemos perdido como el piso o perdemos como la visión de que en algún momento, pues tenemos que regresar. Y no es porque tengamos como esta idea romántica de regresar al principio o al origen, sino hoy día es una necesidad. Asegurar como el futuro a partir de lo que vas a comer, porque si no tienes lo que vas a comer, pues ya. Hay, por ejemplo, en el tema de abastecimiento y con este tema de Bayer, pues sí tienen mucha razón, ¿no? Las ciudades no tenemos seguro este abastecimiento. Cada vez es más complicado, incluso ahorita yo estaba viendo, por ejemplo, que muchos, y hay preguntas que hablan sobre de ello, estamos importando muchos productos. O sea, México, esta idea romántica, no, de que México, la seguridad alimentaria, pues veamos las estadísticas, importamos maíz, importamos frijoles, importamos chiles, importamos... De hecho, México está obligado a importar por el Tratado de Libre Comercio. Hoy lo decía en la mañana y estos son datos frescos. Hace 5 años, antes de la renovación del Tratado de Libre Comercio, tenían que importarse por obligación, ya fuera de Estados Unidos o de Canadá. En el caso concreto del maíz, eran 1 de cada 5 maíces, es decir, pues era un porcentaje importante. Hoy, después de eso, prácticamente son 3 de cada 5 maíces. Es decir, ya hay un porcentaje superado de esto, pero lo mismo está pasando con los chiles frescos y secos, ¿eh? En el caso de los chiles secos, eran hasta hace 6 años, eran 4 de cada 10. Hoy son 6 de cada 10 chiles los que entran a este país, que no están ni siquiera hechos aquí. Antes el problema era que hubiera chile jalapeño cosechado en Sinaloa, ¿no? O en Chihuahua. No, ahora el problema es que ya bajan en barco de China, es decir... de India. O de la India, y eso es algo o de Perú, de Ecuador. Entonces, Sí. al final es como, ¿dónde estamos parados, güey? Somos donde más Netflix hay
y donde menos productos locales ya tenemos. Híjole, es un temonón eso. Sí, aquí podemos irnos platicando más horas. No, bueno, y además el motivo de esto es justo abrir boca, porque hemos tenido varias incursiones contigo en TikToks, en Facebook, esas las hacemos en Facebook ya con los miembros del equipo, pero sí quería dejar un punto y seguido en estas y tenerte como parte de Conexión Gastronómica, porque el trabajo finalmente lo verás y revisitarás esta conversación tal vez dentro de un año, esperemos que sí lleguemos, ¿no? Que no haya otra cosa que se aparezca. Y que honestamente verás la modificación de hace un año a hoy y de hoy hacia dentro de un año. Te quiero agradecer mucho, Arodi, porque al final, insisto, lo dije al principio de la presentación, que seguramente lo escuchaste. Si yo regresara en el tiempo, a los tiempos en donde yo me metí a hacer campo, me hubiera gustado haberme quedado en un lugar. Yo experimenté justo en Mérida, en algunas zonas de Oaxaca, incluso en algunas partecitas de Puebla lo hice, pero nunca me quedé. Y eso es algo que pues, ya es mi personalidad, bueno, me gusta estar saltando para todos lados, ¿no? Entonces, al final es como ver a una persona que encaminó con esa pregunta y tiene claro esto, es digno de admirarse y reconocerse, y sobre Gracias. todo cumplir nuestro mantra, que es compartir conocimiento y además saber que sí es cierto que genera felicidad, es lo que me da mucho gusto de tenerte, no solamente como amigo, sino como colega y además como cercano en términos de investigación. Investigación que no está expuesta, es decir, que no la compartes y que no estás esperando que te la critiquen, te la destruyan o que te la complementen, es una investigación que no está cumpliendo con el primer principio de la academia, que es, como bien lo dijo Arodi, cuestionar consistentemente la realidad en la que vivimos. Y si yo no pongo en cuestión mi trabajo y dejo que otros lo cuestionen, estoy no haciendo investigación. Lo que estoy haciendo es productos turísticos mesiánicos. O sea, estoy trabajando para Netflix. Entonces, hay que tener cuidado, porque estamos entrando justo en esa etapa en la que hay muchos esfuerzos, pero de pronto habrá que empezar a conversarlos desde este ángulo. Te Así es. agradezco muchísimo, Roy, Al de verdad contrario, que sí. gracias y pues los esperamos en Veracruz. Sí, bueno, tus redes sociales, por favor, para toda la gente que va a ver en Principalmente otras esta red, redes. porque es la red que ocupo para todo. Sí. Ya están aquí, Instagram, Arodi Orea, ¿no? Orea-MX. Y bueno, Arodi, vamos a abrir la Arodi Orea. temporada de cosecha de maíz en julio. Venga, Ya estábamos justamente ayer hablando con la familia porque el sí, tema, aquí todavía se manejan las lunas. Entonces vamos con las lunas, ¿no? A partir de cuándo podemos cosechar maíz. Pero principalmente ya tenemos julio, a partir después del 10 de julio, más o menos a finales, ya les estaremos dando como la descripción de las fechas. Los perfecto. perfiles también, porque también es importante eso. Algunos lo entendemos de una forma, otros de otra, y entonces lo vamos a abrir en particular sobre este mes. Entonces, bueno, ya les iremos compartiendo también de qué va el proyecto que viene, ya aterrizado con toda esta información que vamos a ir recabando y con tu próxima visita también. Sí, que ya estamos ahí planeando, también hay una incursioncita y mediciones ya bastante densas, es lo que hay que hacer. Arodi Orea-MX en Instagram, algún correo o directamente aquí que te manda algo, Directamente ¿no? ahí tienen el enlace Vale, para poder perfecto. hacerme preguntitas y es donde respondo más rápido, de hecho. Eso es, y es la red que más funciona para contrataciones. Pregunten de los recorridos también en el modelo que ustedes gusten. Evidentemente, ya lo notaron, entre más clavado sea, más va a disfrutar usted su viaje, porque al final, o sea, nomás llegar a la Misantla comes como 16 veces, ¿no? Entonces, y comes muy bien Sí, además. aparte. Entonces, sí, eso es importante. Síganlo, por favor, en redes. Yo quiero agradecerle a toda la gente que se conectó. Mira, Mauro dice felicidades a ambos, sigamos moviendo y dialogando. Siempre, querido Mauro, es Mauro del que hablaba Sí, Mauro. justamente, socio de Arodi. Y a toda la gente que se conectó desde Mérida, dice, voy a leer nada más algunos, ¿no? Para que te enteres. Gracias, Lalo, por abrir estos espacios y llevar estos temas tan interesantes a la mesa. Saludos desde Mérida, Yucatán, Elizabeth Hurtado. Bistro, muchas gracias. Helen Arándano también. Dice, sin duda Mi eres una prima. voz, Arodi. Exacto. Prima. La verdad es que yo creo que felicitaciones por todos lados, aplausos para ti, reconocimiento. Señores, lo importante es que sigamos conversando, sigamos dialogando, sigamos poniendo en la mesa lo que estamos haciendo y sobre todo sigamos pensando este país que, insisto, mientras los de la acera de enfrente ya tienen claro el 2050, nosotros nos seguimos preguntando quiénes somos. Entonces imagínate el nivel de desventaja que podríamos llegar a Sí, tener. Lo que pasa es que cuando ya tenemos claro, como en el caso de Arodi, que tiene una búsqueda clara, no estoy diciendo que tenga respuesta, sino que tiene una búsqueda clara,
no hay quien nos pare. Llévense eso como mensaje. La pregunta es muy sencilla con la que se empieza. ¿Quién carajos soy? Y a partir de ahí, el mundo es suyo. Arodi, muchas gracias. Gracias, amigo. Te quiero mucho, muchas gracias. Yo Te también. admiro mucho, te quiero y de verdad mil gracias por el viaje, porque la neta estuvo bien chido, exacto. Váyanse todos a descansar o a hacer lo que tengan que hacer. El día de hoy terminamos este episodio número 21, que estuvo largo, ¿eh? Estuvo largo el episodio número 21 de Conexión Gastronómica Total Play con Arodi Orea. Recuerden que estamos en todas las plataformas, vamos muy bien en YouTube, síganos apoyando, por favor, con sus suscripciones. Ahora ya no me liberan otra vez lo de las insignias, si gustan ustedes apoyar también comprando insignias, está muy bien. Gracias a Coco Manzanares que compró hoy una insignia y que les permite también tener ahí un acceso a contenidos. Abrimos contenido también privado en Facebook, ya está también las suscripciones, son 100 pesos mensuales que vamos a estar liberando contenido también exclusivo para ustedes. Se hace lo que se puede y seguimos escribiendo, seguimos dialogando y sobre todo seguimos pensando este bello país que tiene mucho por hacer. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias Amigo. a todos. Cuídense. Chao.